Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda la licenciada Cindy Galindo. Bienvenidos a un nuevo espacio educativo de estudios sociales para séptimo grado con el tema Economía informal e informal. Los objetivos de esta clase es reconocer y diferenciar entre economía formal y economía informal. Señalar y analizar ejemplos de economía formal y la economía informal en Honduras y nombrar la importancia que tienen estas economías en el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre economía formal e informal? Si nunca hemos escuchado hablar de ello o quizás conocemos muy poco de estas economías, espero que al finalizar este espacio educativo puedan comprender la diferencia entre cada una de estas y sobre todo las ventajas y desventajas y la importancia que tienen para el desarrollo de una nación. Economía formal. La economía formal es la actividad que está debidamente registrada, como la palabra bien lo dice, formal, está formalizada, ¿verdad? Ante las autoridades fiscales, está legal, podríamos decir, y reporta cada uno de sus movimientos por medio del pago de los impuestos ante el sistema de administración tributaria, para que estos estén enterados de cada uno de sus ingresos, sus gastos y sus costos y sus proveedores. Como podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo de una economía formal. Para entender mejor, tenemos este esquema donde se reflejan las características, ventajas y desventajas de lo que es la economía formal. Podemos mencionar entre las características, como les había dicho, pagan sus impuestos. También tienen un sueldo permanente para cada uno de sus empleados. Las instalaciones que tienen estas empresas están adecuadas e higiénicas. O sea que se preocupan por darle un buen servicio tanto a sus empleados como a sus clientes, ¿verdad? Están amparados en la ley. Cualquier problema que tengan estas, la ley las ampara, o sea que las defiende ya que estas están registradas y legalizadas. Entre las desventajas que podríamos mencionar, tenemos que tienen un costo muy elevado. Estas empresas generan mucho gasto y resulta muy difícil para las familias de bajos recursos optar por ser dueño de una de estas empresas, ya que genera gastos como podríamos mencionar el costo de la luz eléctrica, la maquinaria, el pago de los empleados, el pago del establecimiento y sobre todo el pago de los impuestos. Entonces, por razones de que no se cuenta con suficientes recursos económicos, es muy difícil que una persona de bajos recursos pueda optar por ser dueño de una de estas empresas. Como ejemplos podemos mencionar en nuestro país las fábricas, las maquilas y las bananeras. Podemos observar en la imagen, tenemos las bananeras y las maquilas. Las maquilas podemos observarlas bastante en nuestro país, sobre todo en la capital. Quizás podríamos mencionar también en la ciudad industrial. En San Pedro Sula hay muchas maquilas y que tienen muchos trabajadores, generan muchos empleados y sobre todo fabrican muchos productos de los cuales son exportados a otros países. Ahora hablaremos de lo que es la economía informal. También conocida como economía irregular, es la actividad económica que es invisible al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos. Como podemos observar en la imagen, tenemos a un señor vendiendo sus productos en las aceras de alguna casa o de algún negocio. Por lo visto no paga sus impuestos y esto refleja lo que es la economía informal, los cuales se van con sus productos a venderlos y para poder mantener quizás a su familia o para poder sobrevivir personalmente. Entonces esto refleja lo que es una economía informal, una mini empresa podríamos decir. También tenemos el esquema que vimos reflejado en la economía formal, ahora lo vemos reflejado en la economía informal, donde tenemos también las características, ventajas y desventajas.
En las características podemos mencionar que todas las operaciones que realizan estas empresas de economía informal son muy pequeñas, ¿verdad? Estas actividades son a muy baja escala, así como la venta, la demanda, los productos y sobre todo el dinero que se obtiene, ¿verdad? También conocida como actividades de supervivencia. Las personas lo realizan más para sobrevivir o para poder subsistir. Común en las zonas urbanas, las personas van a las ciudades a vender sus productos, ¿verdad? En las ventajas podemos mencionar que reduce el desempleo en caso de la crisis. Las personas lo buscan como una opción. Las personas que no tienen un empleo permanente, entonces buscan a vender sus productos para poder sobrevivir, ¿verdad? Genera competitividad en el mercado, genera competencia, ya que si podemos observar, si vamos a alguna ciudad de aquí en nuestro país, podemos ver mercados enteros de personas vendiendo sus productos. Y en esto hay competencia, o sea que nosotros podemos ir al lugar que mejor no nos parezca. Aporta aprendizaje a aquellos trabajadores que posteriormente se integrarán a un trabajo formal. Entonces, por muy poco se empieza, aquí se comienza desarrollando la habilidad para manejar negocios pequeños y en el futuro quizás podamos aspirar en tener una empresa propia y que sea una empresa ya formal que pertenezca a esta economía ya formal y legalizada. Entre las desventajas podríamos mencionar que los trabajadores están desprotegidos, ¿verdad? Las personas venden en la calle, ambulantes, y sabemos de los peligros a los que se exponen estas personas. Bajos salarios, muchas veces las ganancias son muy pocas y apenas les alcanza para sobrevivir. Como ejemplo podríamos mencionar la piratería, las artesanías, los mercados populares de revendedores donde las personas compran productos y los venden a otro precio para obtener alguna ganancia, los limpiavidrios, las personas que ayudan en la vivienda, en la limpieza. Mire, podemos observar en esta imagen, tenemos lo que es la fabricación de artesanías. Eso se da mucho en nuestro país y forma parte de lo que es la economía informal de Honduras. En conclusión, podríamos decir que en Honduras vemos reflejada cada una de estas economías y que las dos tienen ventajas y desventajas, pero son muy importantes y contribuyen para mejorar la economía de la población. Es de vital importancia que cada uno de nosotros conozca estas dos economías, ya que en algún momento de nuestra vida formaremos parte de ellas. Entonces tenemos que irnos preparando, conociendo lo que es la economía formal e informal, sus ventajas, sus desventajas y sobre todo la importancia que tiene en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Espero hayan comprendido cada una de estas economías y los espero en un nuevo curso para seguir aprendiendo.